que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hola amigos y hermanos del Centro Cristiano La Vid. Qué gran bendición poder saludarles nuevamente y estar con ustedes en esta nueva transmisión de nuestro servicio en línea. Para mí es un gozo enorme saber que ya estamos en YouTube y que tú puedes también vernos desde esta plataforma. Todas las personas que les encanta el YouTube ya saben que estamos allí. Ahí están las instrucciones de cómo puedes ubicarnos en YouTube. Solo tienes que colocar en el buscador el nombre de la iglesia, Iglesia La Vid Centro Cristiano, y nos identificas por nuestro logotipo y allí puedes empezar a ver nuestros mensajes. Así que bienvenidísimo a esta nueva jornada del día de hoy. Vamos a continuar con la serie que hemos estado tratando llamada Una vida victoriosa o vida victoriosa. Y hoy quiero hablar de un elemento muy importante para todos aquellos que desean en su corazón llevar una vida victoriosa. Hoy quiero hablarte acerca de la fe y cómo la fe tiene el poder de colocarte en igualdad de condiciones. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 15, y vamos específicamente al verso 28. Esta es una historia muy conocida por los lectores de la palabra de Dios, por los cristianos, y por eso quiero hacer énfasis en este versículo, en este único versículo. Dice: entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo capítulo 15, verso 28, voy a repetirlo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora bien, cuán importante es poder entrar en contexto con respecto a esta cita bíblica. Aquí hay una historia muy importante, muy valiosa, que nos deja grandes enseñanzas, y es lo que voy a estar tratando en el transcurso de la predicación. Primero que todo, hay unos interrogantes que nosotros deberíamos respondernos, sobre todo en este tipo de circunstancias, en la vida que estamos llevando. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos muy dados a medir la grandeza o la victoria de alguien por los éxitos que ha logrado, por la riqueza que ha podido acumular, por los títulos que ha podido obtener, quizá por los cargos que ha desempeñado, en algunos casos por los bienes que tiene, y en algunos casos más triviales aún, por la marca de ropa que usa. A veces consideramos que una persona es grande o lleva una vida victoriosa por este tipo de elementos que acabo de mencionar. Pero ¿a quién consideró Jesús alguien grande? Para Jesús, ¿quién era una persona grande? ¿Y cuál es el comportamiento de una persona grande ante los ojos de Jesús? ¿Cuál es el comportamiento de una persona grande o de una persona victoriosa ante los ojos de Jesús? En este capítulo 15 se nos narra la historia en la cual una mujer cananea iba dando gritos detrás de Jesús. Esta mujer estaba clamando porque su hija estaba enferma y ella pedía sanidad para su hija. Es lógico, esta mujer sabía que Jesús tenía el poder para hacer milagros, para sanar los enfermos, que en Jesús estaba encapsulado el poder de Dios para hacer estas cosas, y ella no quiso perder la oportunidad de poder clamar por su milagro. Entonces empezó a dar gritos delante de Jesús, detrás de Jesús. Y los discípulos le dijeron a Jesús que despachara a esta mujer, que la despidiera, que le dijera que se apartara. Y Jesús le dijo a aquella mujer que él no podía, escuche bien, él no podía dar el pan de los hijos a los perrillos, refiriéndose a que él había sido llamado y enviado a un pueblo específico, a los judíos. Esta mujer, que era cananea, respondió lo siguiente: aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto llamó tanto la atención de Jesús que él exclamó diciendo: cuán grande es tu fe. En este sentido podemos nosotros entender que para Jesús una persona grande o una persona victoriosa es una persona que tiene una fe viva. Escríbalo allí: una persona victoriosa es una persona que tiene una fe viva. Vamos, active esos comentarios en el chat y vamos a empezar a declarar: una persona victoriosa es una persona que tiene una fe viva. Ahora, si tú miras la grandeza a través de los ojos de Jesús, entonces puedes llegar a ser verdaderamente grande. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos varios momentos muy particulares donde observamos a Jesús admirar la fe de ciertas personas. Por ejemplo, Jairo, que pide que Jesús vaya para que toque a su hija y sea sanada. Yendo de camino, hubo una mujer que tocó el borde del manto del maestro, y la mujer tenía fe de que si tocaba el manto, ella sería sana. Y también encontramos el caso del centurión romano que dijo: no tienes que ir a mi casa, envía la palabra. Y Jesús dice: no había hallado tanta fe en Israel. En estos tres casos particulares podemos ver cómo Jesús admira la fe de ciertas personas. Casos muy puntuales donde Jesús admira la fe de ciertas personas. ¿Cuáles son las características comunes de estas personas para que Jesús llegara a admirar la forma en que ellos respondieron? Pues si tenemos que resumirlo, podemos decir que estas personas tenían una fe viva y eficaz. Ahora, ¿qué clase de fe es la que tú tienes? Pregunta importante para hacernos el día de hoy. ¿Qué clase de fe es la que tengo? Tú que estás sentado allí en la comodidad de tu casa viendo esta predicación, ¿qué clase de fe es la que tú tienes?
Hay gente que tiene fe para que Dios los toque. Quizás ese sea tu caso. Otros tienen fe para tocar. Si esperas que Dios te toque, tienes que aguantar las malas noticias mientras esperas que Dios te dé ese toque. Si lo que quieres es tocar, quizás tengas que arrastrarte y aguantar los pisotones de todo el mundo, como en el caso de esta mujer que tenía el flujo de sangre. Ella quería tocar el manto porque su fe le dictaba que con solo tocar el borde de su manto ella sería sanada, pero esta mujer tuvo que arrastrarse y aguantar los pisotones. Alguien tiene que decir amén a eso. Poderosa es la fe que no necesita un toque ni necesita tocar. Alguien está escuchando lo que estoy diciendo del día de hoy, sino que a la distancia se atreven a creer que todo lo que hace falta es que el Señor envíe la palabra. Alguien escriba un amén en letras mayúsculas. Escúcheme bien. Hay gente que tiene una fe que no necesita un toque ni necesita tocar, sino que están creyendo en su corazón que solo tienen que creer a la palabra que sale de la boca de Dios y que esa palabra cumplirá el efecto para cual Dios la envía. Y tú solo tienes que decir amén, hecho está. Aleluya. Aquellos que Jesús admiró por su fe, ninguno era del pueblo de Israel. ¡Qué curioso! Tú y yo tampoco lo somos. Nosotros fuimos adoptados, somos hijos por adopción y hoy tenemos los derechos de los hijos de Dios. Pero ninguno de ellos, de esas personas a las que Jesús admiró su fe, no eran del pueblo de Israel. Todos aquellos a los que Jesús dijo que admiraba su fe eran personas que no estaban dentro del pacto en ese momento. ¿Por qué digo en ese momento? Porque hoy por hoy tú y yo hemos sido introducidos al pacto por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Estas personas eran excluidas por la religión, pero Jesús admiró su comportamiento tanto emocional como espiritual para acceder al milagro que estaban necesitando. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está tu condición espiritual el día de hoy? ¿En tu corazón todavía tienes suficiente fe para creer que tienes acceso al milagro que Dios ha establecido para ti? Si tú quieres llevar una vida victoriosa, tú necesitas en tu corazón hallar la fe suficiente para creer que esto aún no ha terminado, que Dios apenas está comenzando contigo y que Él, el que inició la buena obra, la llevará a feliz término. Alguien tiene que decir amén. Para tener una vida victoriosa, la fe es lo único que nivela el juego. Lo voy a repetir. Para tener una vida victoriosa, la fe es lo único que nivela el juego. Escúchame bien, tu fe hace que tú tengas las mismas ventajas y las mismas oportunidades que cualquiera tiene. Yo sé que hay alguien que está recibiendo esta palabra el día de hoy y está diciendo, no importa que yo haya llegado de último, no importa que yo haya llegado después, no importa que yo haya entrado al momento en que ya todo estaba repartido, yo creo que mi fe es suficiente y más que suficiente para colocarme en la misma ventaja y en las mismas oportunidades que tienen los demás. Hay una fe en tu corazón que te va a introducir al mismo nivel de aquellos que quizás caminaron delante de ti. Hoy tu fe nivela el juego. Tu fe te pone al nivel de cualquier sabio, de cualquier inteligente, de cualquier rico, de cualquiera que tenga contactos, de cualquiera que esté en contra tuya. Tu fe te pone al mismo nivel. ¿Hay alguien allí? Escríbalo allí. Mi fe me pone al mismo nivel aún de los que están en contra mía. Y lo otro es que tu fe te iguala a ti, a tus más fuertes contrincantes. Quizás tú has sentido que esa persona que hoy está ostentando
el cargo, que está quizás ocupando el sitio de poder y es la persona que autoriza o desautoriza. Quizás tú estás pensando que esa persona es demasiado grande o es inalcanzable. Escúchame bien. Tu fe, escríbelo allí. Mi fe me iguala a mis más fuertes contrincantes. Tu fe te pone al mismo nivel, te eleva a la misma altura. Tú no serás inferior a tus contrincantes porque tu fe ahora está nivelando el juego. Alguien tiene que decir amén a eso. Tu fe está nivelando el juego. Tú has estado tratando de igualar tus posibilidades a las de aquellos que piensas que tienen mayor ventaja. Te has estado esforzando por ponerte al nivel que tú crees que tienes que estar para pelear el próximo nivel con el contrincante que tienes por delante. Pero escúchame bien, lo que te hace grande a ti no es ponerte al nivel del enemigo que tienes delante de ti, sino que le creas al Dios Todopoderoso. Por eso digo que tu fe te coloca al mismo nivel o te eleva al nivel adecuado para poder enfrentar al contrincante. Es tu fe, no es utilizar las mismas armas, ni las mismas herramientas, ni las mismas estrategias. Es creerle al Dios Todopoderoso. Él es el que hace que en el campo de batalla las cosas se igualen para todo el mundo. Tú no estarás peleando en desventaja, tú no entrarás al juego en desventaja, porque tu fe hace que en el campo de batalla las cosas se igualen o se nivelen para todos. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien tiene que decir amén a eso. Tus mayores contrincantes, tus más fuertes contrincantes han utilizado estrategias y herramientas meramente humanas, pero tú tienes una herramienta que es sobrenatural. Es tu fe la que te introduce, la que te coloca en la misma ventaja, en el mismo nivel de oportunidades para que puedas enfrentar al contrincante que tienes delante de ti. Amén. Tú tienes una vida victoriosa cuando mientras otros se rinden, tú te atreves a creer. Cuando otros renuncian, tú dices, sigo creyendo. Alguien tiene que decir amén a eso. Tu vida es victoriosa cuando la crisis no te mueve, cuando la crisis no te deprime, cuando la crisis no te hace retroceder, porque es tu fe la que hace que tu juego se nivele. Tienes que creer, tú necesitas creer esta palabra el día de hoy. Tú tienes una vida victoriosa cuando entiendes que tú no le sirves a nadie más que a Dios. Tú no puedes tratar de subirte al nivel natural, aclaro, de los hombres. Tú tienes que tratar de subirte al nivel de Dios y creerle a Él. Alguien tiene que escribir un gran amén allí en los comentarios. Si estás en casa, si estás en la oficina, si estás quizá en algún lugar reposando y estás viendo este mensaje, escúchame bien, tú tienes que tratar de subirte al nivel de Dios y creerle a Él. Me refiero a que tu fe tiene que elevarte por encima de las circunstancias, por encima de las crisis y aún por encima de las personas que te están diciendo que no. Tu fe nivela el juego. Cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, David le dijo al gigante, tú has provocado al Dios de Israel. Escúcheme, David no fue el que peleó contra Goliat. David elevó la pelea a una pelea entre dioses. El Dios de Goliat contra el Dios de David. Y créame, el Dios de Goliat estaba en desventaja, porque el Dios de David es el Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos es su nombre, el que nunca ha perdido una batalla. Si tú tratas de igualarte con Goliat, escúchame bien, nunca alcanzarás la victoria. Me refiero a que si tú tratas de verte al nivel, a la estatura que tenía este gigante, usar las armas que este gigante usaba, siempre te vas a ver en desventaja.
¿Por qué? Porque Goliat tenía espada y tenía jabalina, pero David únicamente tenía una honda y 5 piedras lisas de arroyo. Escúcheme bien, no trates de igualarte a Goliat en sus estrategias, no trates de igualarte a Goliat en sus argumentos, no trates de igualarte a Goliat en su corazón, no trates de igualarte a Goliat en sus emociones, porque siempre estarás en desventaja y nunca alcanzarás la victoria. Pero escúchame bien, tu fe puede hacer que un joven de unos 70 metros de estatura derribe a un gigante de 2,90. Alguien tiene que escribir amén allí. Tu fe puede hacer que un joven, un chico de 1,70 pueda derribar a un gigante de 2,90. No importa que venga con lanza, no importa que venga con espada, no importa que venga con jabalina. Lo que te hace victorioso, escúchame bien, no es el título universitario que tienes. Es bueno y hace falta, claro que sí, pero no es lo que te hace victorioso. No te hace victorioso el buen crédito que tú tienes, ni tu conocimiento, ni la gente que tú conoces. Lo que te hace victorioso, escúcheme bien, es la fe que tú tengas en medio de tus peores crisis. Eso te hace victorioso. ¿Por qué? Porque tu fe te coloca en igualdad de condiciones. Alguien tiene que escribir amén allí. Tu fe, escúchame bien, puede captar la atención de Cristo para darte el milagro que has estado esperando. La fe de la mujer cananea atrapó la atención de Jesús y dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Que tu fe sea tan grande que Jesús diga: oh mujer, oh varón, cuán grande es tu fe, hágase en ti conforme has pedido. Alguien escriba amén allí. Llénate hoy de una fe que te lleve a comerte el mundo. Llénate hoy de una fe que te lleve a caminar de frente. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la victoria. Escriba conmigo: tengo una vida victoriosa porque mi fe me lleva a caminar con la frente en alto, convencido de que el mundo es pequeño para todo lo que Dios ha colocado en mis manos para conquistar. Escriba amén allí. Escriba amén. Créale a Dios el día de hoy. Esa es la invitación a desatar tu fe. Tu fe es el elemento importante, el elemento más valioso que vas a necesitar para poder tener una vida victoriosa. Escucha, tus circunstancias, tu situación quizás no tiene que cambiar. Quizás te has estado esforzando todo este tiempo tratando de que las circunstancias cambien. Y lo que tiene que cambiar es tu perspectiva. Lo que tiene que cambiar es la forma en que estás viendo las circunstancias. Lo que tiene que cambiar es tu fe. Si tu fe se hace pequeña, si tu fe se limita por lo que tú estás viviendo, entonces sí vas a perder la batalla. Si tu fe se hace pequeña, si se limita por lo que tú estás viviendo en este momento, entonces sí perderás la batalla. Hebreos capítulo 11 habla acerca de Enoc, habla acerca de Moisés, habla acerca de Abraham, de Sara, de Sansón. Sí, se menciona a Sansón entre los héroes de la fe. Esta fue gente diferente, cada uno de ellos entre sí, con diferente preparación, de diferentes épocas, diferentes problemas. Había hombres y había mujeres, personas queridas y otras no tan queridas. Pero lo que los hace estar en Hebreos 11, que es considerada la galería de la fe de la Biblia, y la fe que funcionó en el tiempo de Abraham, es esa fe. Esa misma fe que funcionó en el tiempo de Abraham, es la misma fe que los hizo estar a ellos en la galería de la fe. Amén. Entonces, funcionó en el tiempo de Abraham, funcionó en el tiempo de Enoc, funcionó en el tiempo de Moisés, y esa misma fe que funcionó en ese tiempo, escucha bien, puede proveer para tu vida el día de hoy. Alguien tiene que escribir amén ahí. Mira, si funcionó para ellos, créeme, tiene que funcionar para ti. Lo único que Dios está mirando, a diferencia de lo que el mundo piensa, es tu fe.
Por eso mucha gente dice que Dios lo que ve es el corazón, porque Dios lo que está buscando en tu corazón es cuánta fe tienes. La religión te mira por fuera, la religión te mira por tu exterior, te juzga por cómo te vistes, te juzga por lo que tú sabes, por la doctrina que tú crees, pero lo único que a Dios le importa es la fe que tú tienes al pedir y al seguirlo a Él en medio de tus peores circunstancias. Eso es lo que a Dios de verdad le importa. A Él le importa tu fe. Obviamente, tu fe, si tú le crees a Dios, si crees en Dios, tu vida va a ser gobernada por esa fe. Porque yo no puedo profesar una fe y vivir una vida totalmente contraria a lo que estoy creyendo. Si yo le estoy creyendo a Dios, debo vivir una vida agradable a Dios. Eso es así de sencillo. Es simple lógica. Necesitamos quitarnos los prejuicios que hemos tenido en la vida y que nos están limitando. Que esta palabra que está siendo anunciada el día de hoy provoque tu fe para que te atrevas a creer e impresionar al único que tienes que impresionar, que es al Dios Todopoderoso. Tu fe no es para impresionar a la gente. Aunque tú tengas un don para hacer milagros y para sanar a los enfermos, eso no es para impresionar a la gente. Escúchame bien, tu fe no es para eso. Tu fe únicamente tiene que llamar la atención del Dios Todopoderoso para que creas en el milagro que Él va a hacer. Alguien tiene que decir amén. Mi fe es grande no cuando pido por cosas grandes. Eso no es lo que establece la grandeza de tu fe, sino cuando mi fe me hace grande en medio de la crisis. Ahí es donde podemos decir que nuestra fe es grande, porque nuestra fe hace que brote esa semilla de grandeza que Dios un día sembró en nuestros corazones. Y en medio de la crisis, esa semilla de grandeza va a hablar de quiénes somos en Cristo. Ahí es donde podemos decir que tu fe es grande. La fe no se mide por lo grande que estemos pidiendo. No porque yo esté pidiendo un automóvil y tú estés pidiendo una camioneta 4x4. Eso no quiere decir que tu fe sea más grande que la mía. No nos equivoquemos con eso. Porque la fe no se mide por lo grande que pedimos, sino por la grandeza dentro de nosotros, en medio de nuestros peores momentos. Por la forma en que trabajamos aún en medio de las dificultades. ¿Cómo estamos procesando las circunstancias contrarias? ¿Cómo estamos procesando las dificultades? Eso habla de cuán grande es tu fe. Ahora, para ir cerrando, hay varios aspectos que necesitamos resaltar de la mujer cananea. Y el primero de ellos es que esta mujer se atrevió a perseguir al maestro. Se atrevió a persistir detrás de él. Jesús iba saliendo de la ciudad, ya iba de salida. Amén. Y la mujer no lo dejó salir sin que ella recibiera su milagro. ¿Cómo te parece la actitud de esta mujer? Ella persiguió a Jesús porque sabía que en él estaba la respuesta que ella estaba necesitando. No era cualquier cosa lo que ella estaba viviendo. Su hija, dice la palabra, estaba siendo atormentada por un demonio. Y ella necesitaba que su hija fuera libre. Y aunque su hija no estaba allí presente, porque no lo dice la Escritura, esta mujer se atrevió a perseguir a Jesús. Ya iba de salida, iba abandonando la ciudad, ya se estaba despidiendo y esta mujer dijo, este hombre no se puede ir hasta que yo no reciba el milagro por el cual vine a buscarlo. Una de las razones, escuche bien, por las cuales la gente no crece en su fe es porque no han aprendido a aprovechar cada oportunidad o cada puerta que se abre. Esa es una de las razones por la cual la gente no crece en su fe. Porque no han aprendido a aprovechar. Mire, no tienen el discernimiento para ver cuándo la puerta se abrió. No tienen el discernimiento para ver que hay una nueva oportunidad delante de ellos. Jesús va saliendo de la ciudad
Y antes que salirle al paso, antes que perseguirlo como hizo esta mujer, más bien hay gente que empieza a decir, ay, ya se va y no me hizo el milagro. Hizo milagros con todo el mundo y a mí ni siquiera me miró. Él debió llamarme, él debió buscarme, él tenía que saber que yo tengo esa necesidad. ¿Cuántos tienen esa actitud delante de Dios? Aún dentro de las congregaciones encontramos personas así. Es que el pastor tiene que saber por lo que yo estoy pasando. Él debería saber. Si él tuviera el Espíritu de Dios, él debería saber. Y juzgamos a la gente. Mire, a veces nos atrevemos a juzgar a Dios porque no nos ha dado lo que hemos estado pidiendo. Porque creemos que Dios está en la obligación de, escúcheme, todo lo que Dios hace, lo hace por amor y lo hace por misericordia. El amor de Dios y su misericordia son los que lo mueven a hacer eso que tú pides. Entonces decimos, él tenía que saber que yo tengo esa necesidad. Si fuera profeta de verdad, él sabría por lo que estoy pasando. No, esta mujer siguió al maestro. Esta mujer lo persiguió. Iba de salida y lo alcanzó antes de que se fuera. Esa debe ser la actitud de las personas que hoy necesitan algo de parte de Dios. Lo que hace grande tu fe es que persigues cada oportunidad que se te presenta. No te rindas. No te rindas, acuérdate de esta mujer. Esta mujer fue despreciada, esta mujer fue ignorada, esta mujer fue tratada de una manera grotesca y aún así esta mujer se quedó allí hasta recibir su milagro. No te rindas al perseguir tus oportunidades, no te rindas al perseguir tus sueños. Atrévete a hacer esa llamada, atrévete a solicitar la entrevista nuevamente, no te quedes lisiado por un no. Nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, dijo en una ocasión, no te haces viejo persiguiendo tus sueños, te haces viejo cuando dejas de soñar. Aún tienes la oportunidad de alcanzar tus sueños. La vejez es para aquellos que dejaron de soñar, porque no importa cuánta edad cronológica tengas, mientras sigas soñando, estarás vivo. Alguien diga amén. Sí, señor, nuestro Nobel de Literatura colombiano, ya ha fallecido, Gabriel García Márquez. Una mente brillante. Ahora, lo que hace grande tu fe es la forma en que tú respondes al silencio. Yuhu, ¿hay alguien ahí? Lo que hace grande tu fe es la forma en que tú respondes al silencio. ¿Cómo actúas tú cuando estás pidiendo algo a Dios y Dios no te dice nada? Dios no responde, Dios no habla. Dios está en silencio. La Biblia dice que Jesús ignoró a esta mujer. Básicamente, hay personas que se sienten ignoradas por Dios. Y sí, Él nos ignora, entre comillas. No hay respuesta. Hay un silencio de Dios impresionante. Dios no contesta. ¿Cómo trabajas tú con el silencio de Dios? ¿Cómo respondes al silencio de Dios cuando has orado y no hay respuesta? Cuando sabes que Él está ahí pero no dice nada. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo estás procesando esto? ¿Desde dónde respondes? ¿Desde el enojo? ¿Desde la inconformidad? ¿Desde el resentimiento? ¿O lo haces desde la paciencia y la paz? ¿O lo haces desde la fe? Esa fe que te impulsa a creer, Él está en silencio, pero estoy convencido en mi corazón de que cuando Dios está en silencio, como dice aquel adorador, es porque está trabajando. Amén. Cuando Dios se queda en silencio, es porque está trabajando, dice aquel adorador Dani Berríos. ¿Hay alguien ahí? Así que, ¿cómo respondemos al silencio de Dios? ¿Qué sucede con tu fe cuando Dios se queda en silencio? ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué sucede dentro de ti cuando Dios se queda en silencio? ¿Te resientes? ¿Te deprimes? ¿Te apartas de Dios? ¿Abandonas el camino?
¿Reniegas de Dios? ¿O simplemente dices en tu corazón, yo creo en ti y creo que harás todas y cada una de las cosas que me has prometido? Alguien tiene que escribir amén allí. Gloria a Dios. Escucha esto. Cosas que aprendemos de la mujer cananea. Esta mujer, ante el silencio de Jesús, no se resintió. Ella no se resignó a quedarse con una hija enferma. Ella gritó con más fuerza. Amén. Porque el silencio de Dios no debe provocar en nosotros frustración, sino que lo anhelemos más. Que querramos más eso que estamos pidiendo. Que nos aferremos más a eso que creemos que Dios puede hacer por nosotros. No te frustres. Grita con más fuerza. Grítalo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Para la gente que no tiene fe, el silencio de Dios en un momento los convierte en gente conformista. Es para la gente que no tiene fe. Se hacen conformistas ante el silencio de Dios. Cuando te ignoran, escúchame bien, ¿lo quieres con más pasión o dejas que la pasión muera? Tú no puedes conformarte porque no has recibido respuesta. No puedes resignarte a decir, no, ya, este es el final para mí, no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr, Dios se quedó en silencio y eso quiere decir que no va a hacer nada por mí. No. Es el momento de anhelarlo con más pasión. No dejes que tu pasión se muera. Por el contrario, haz que tu pasión se incremente y lo desees aún más. Amén. Hay un montón de cosas que hoy no tienes. ¿Sí? La mayoría de nosotros no tenemos todo lo que hemos deseado. Pero quiero aclarar algo el día de hoy. Hay muchas cosas que tú no tienes hoy, no porque Dios no te las quiso dar, sino porque te rendiste, porque perdiste la pasión y te conformaste a estar sin nada. Vuelve a apasionarte. Si tú quieres vivir una vida victoriosa, necesitas volver a apasionarte, porque Dios lo que ha prometido te lo va a cumplir. No te conformes a quedarte sin nada. Revisa la lista de pendientes, la lista de cosas que tú has estado anhelando y que tú deseas ver realizadas en tu vida, y empieza a apasionarte nuevamente. Empieza a creerle a Dios nuevamente y empieza a creer que esas cosas van a venir. Ahora, no digas que Dios no te lo dio. Más bien revisa si la razón por la cual no lo tienes es porque renunciaste. Y renunciaste cuando perdiste la pasión y dejaste que el silencio de Dios te llenara de frustración. Aprendamos a procesar el silencio de Dios de la manera correcta, como Dios quiere que lo procesemos. No con frustración, sino con fe. Creyendo en nuestro corazón que aún un poquito y lo que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Dios, como dice un pastor amigo, no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie ni le queda debiendo nada a nadie. Lo que Dios ha prometido, eso hará. Amén. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro para que cada una de las personas que está allí conectada pueda despertar nuevamente esa pasión, Señor, que por años, meses se quedó dormida por causa de haber procesado de mala manera tu silencio. Oro, Señor, para que en ese mismo silencio, Señor, que tú has mantenido, ellos empiecen a creer que lo que tú les has prometido lo van a recibir. Que empiecen a creer, Señor,
que hecho está de tu parte y que tú estás trabajando, Señor, para entregarlo perfecto. En el nombre de Jesús oro por todas aquellas personas que se resignaron a vivir, Señor, del día a día, a vivir, Señor, bendito Dios, haciendo una cosita aquí y una cosita allá, porque se resignaron, Señor, a que ese empleo no llegaría a sus vidas. En el nombre de Jesús oro para que sus ojos espirituales sean abiertos y empiecen a ver la gran puerta que se ha abierto delante de ellos y la gran oportunidad que tú has proveído para sus vidas. Oro en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, para que así como aquella mujer, Señor, cananea, se atrevió a perseguir a Jesús hasta haber cumplido, Señor, su milagro, así se avive la fe de cada uno de ellos y empiecen a creer, Señor, bendito Dios, que aunque el tiempo haya transcurrido, Señor, esta batalla no se ha perdido, Dios, que tú les darás la victoria y que podrán ver, Señor, bendito seas, cómo tu mano se mueve a su favor. Y en su corazón, Señor, ellos reciben la certeza para creer, Dios amado, que no les has dejado solo y que tú harás, Señor, en sus vidas conforme a lo que tú desde antes de la fundación del mundo te propusiste hacer con ellos. Que la presencia de Cristo, nuestro Salvador, Señor, sea revelada a sus vidas y que eso que tú encapsulaste dentro de ellos, esa semilla de grandeza que tú encapsulaste dentro de ellos, empiece a germinar y a dar frutos, Señor, en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy las gracias, Señor, porque creo que tú lo has hecho en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Espero y anhelo en mi corazón que este mensaje te haya servido y que tu vida haya sido edificada para que puedas empezar a vivir esa vida victoriosa que Dios ha establecido para ti. Hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.